pues ya pasamos la postura del Partido Revolucionario Institucional. ¿Qué piensan los del Partido Acción Nacional? Mire, también entrevistamos al dirigente del Partido Acción Nacional en Cuauhtémoc, al señor Mario Anchondo. Él califica como incongruente la postura de los diputados del PRI al pretender aplicar el IVA, pues, en alimentos y medicinas. Y es que aseguró, Berta, que durante 2 sexenios el PRI bloqueó la posibilidad por intereses partidistas. Mire, vamos a escuchar cómo lo menciona. Sin los impuestos, el gobierno no funciona y evidentemente la sociedad no tiene lo necesario en servicios públicos, en obras, etcétera, por un lado. Por otro lado, decir que hoy la postura del PRI es una postura muy incongruente con respecto a lo que hizo los últimos 12 años, cuando estuvo bloqueando de manera consistente por intereses partidistas simplemente. En los gobiernos de PAN, los diputados priistas en el Congreso Federal bloquearon consistentemente cualquier modificación a este rubro, sea el IVA pues en alimentos y medicinas. Y hoy, que el PRI gobierna, hoy sí se convierte en un tema importante, incluso hacen una modificación en sus propios estatutos, ¿verdad? Quiere decir entonces que lo único que podemos esperar o lo que debemos estar vigilantes es de que efectivamente estos recursos, si es que se aprueba este IVA, estos recursos realmente se apliquen como se deben aplicar y además que sepamos cómo se aplican, es decir, que haya transparencia en su aplicación. Porque no cabe duda que los impuestos se requieren. El asunto es cómo se manejan los impuestos, cómo le llegan a la gente, cómo los beneficia. Ahora, ¿qué tanto afecta, señor, el incrementar, el aplicar, pues, este impuesto? Finalmente, a las familias de escasos recursos económicos, que es quizá la parte que más preocupa. Miren, si yo lo vería en 2 partes. Lo primero, quienes más causarían impuestos son los que tienen más poder adquisitivo, puesto que son los que más compran. Pero por otro lado, efectivamente, las familias de escasos recursos, debería preverse un programa de apoyo precisamente para que aquellos que se encuentran en rezago social, en rezago económico, puedan resarcir esta situación. Pero aquí, en esto, por proteger a los que menos tienen y no darles un apoyo de otra manera, un apoyo a través de un programa específico, pues resulta ser que los que más tienen son los que se benefician. Porque ¿quién compra los medicamentos más caros? ¿Quién compra los alimentos más caros? ¿Quién consume más en los restaurantes? ¿Quién consume más en etcétera? Pues los que más tienen. Y los que menos tienen son los que menos resultan beneficiados. Con la bandera de que los que menos tienen son a los que más va a afectar el impuesto, ¿verdad? Realmente se escudan muchísima gente que sí debe pagar impuestos. Por otro lado, yo no digo que haya que desproteger a las familias de escasos recursos, yo digo que se deben implementar programas, ¿verdad?, complementarios de apoyo para solventar esta situación, pero el asunto es cómo utilizar estos recursos y sobre todo cómo transparentar su utilización. Bueno, pues ahí tiene usted la declaración que hace Mario Anchondo. Mira, hay varios aspectos interesantes, vamos a analizarlos, pero antes vamos a escuchar lo que dice, por ejemplo, Pedro Zúñiga Lira, porque el movimiento Morena, obviamente, va a capitalizar el descontento social, sin ningún resultado benéfico para la población, porque es la realidad, puesto que ni son mayoría en el Congreso, ni van a tener grandes logros al manifestarse, ni se va a cambiar una decisión, todo indica, ya pactada con las fuerzas mismas, las fuerzas de los diferentes partidos políticos. Pedro Zúñiga Lira es el líder de este movimiento y dice que van a ir a Chihuahua a una protesta masiva, obviamente intentando hacer algo para revertir esta decisión que ya prácticamente, reitero, ha sido tomada. No, yo creo que toda esta faramalla que se ha estado haciendo de desviar la atención y ahora últimamente el día de ayer con aprobar y modificar los estatutos de la gente que pertenece al PRI, que en realidad es un grupo muy reducido el que maneja todo esto, pues ahí viene el aumento del IVA a los alimentos y medicinas, y al rato viene la privatización de Pemex y nosotros pues en las nubes esperando que Gordillo salga, o que Gordillo declare, o que Gordillo haga esto o haga lo otro. Simple y
sencillamente son distractores. Nos preocupa enormemente, nos preocupa pero de una manera alarmante que ya se hayan puesto de modo y que el jefe máximo vuelva a ser del partido, vuelva a ser el presidente de la República. Entonces estamos preparándonos nosotros también para manifestarnos en contra de los aumentos que nosotros creemos que es una afrenta a la economía popular, puesto que los que resienten más son los que menos tienen. Eso es indudable y es una lógica aplastante donde quiera que se vea. Entonces vamos a organizarnos y vamos a hacer nuestra manifestación probablemente en la ciudad de Chihuahua con respecto a este asunto. ¿Ya tienen establecido qué día, a qué hora podría ser esto? Pues hay una agenda, apenas la vamos a analizar el día de hoy y mañana más tardar probablemente la demos a conocer cuáles son los actos que vamos a realizar en protesta ya, porque hay que ir aprovechando la situación, porque de repente de la noche a la mañana se viene el trancazo y ni quien nos lo pueda quitar a estas alturas. Menciona el gobierno que requiere de impuestos para seguir generando obras, seguir generando dinero para los estados. ¿Considera que sí debería haber aumento en alimentos y medicinas más bajo o de plano nada? Es que lo que primero debe de existir, en una opinión de nosotros, es que se quite ese dispendio, que se quiten esos grandes salarios, que se modifique y se organice el gobierno, que sea austero en todos sus aspectos, porque no puede haber gobierno rico con un pueblo pobre. Eso lo hemos dicho infinidad de veces. Entonces necesitamos que se organice y se reorganice primeramente, y ya después de un análisis serio, si hay necesidad de un aumento, bueno, pues que se vea, y que vea la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, hasta dónde es posible y cuánto, pero así no estamos de acuerdo en que por lo pronto se maneje el aumento del IVA en las medicinas y los alimentos, porque va a impactar en la economía de todos, absolutamente, y principalmente, claro, de los más pobres. Para BM Radio, Lizy Salazar. 2:06 p.m. Mire, ya para agotar este tema, la realidad de las cosas es que es muy fácil capitalizar o ganar votos con el descontento social, porque ¿a quién le va a gustar que le aumenten obviamente los impuestos o le apliquen el impuesto, que se grave propiamente la medicina y el alimento? Pues se supone que son dos altas prioridades de todo ser humano, el comer y el tener la salud. Y si cada vez nos dicen que nos va a costar más caro, por supuesto que no nos va a agradar. Dice una persona, yo tengo seguro popular y cuando hay medicinas tengo que comprarlas en la farmacia y no estoy de acuerdo con el IVA. Este es un problema real. Es lo que comentaba días anteriores. Mire, nos dicen, la gente pobre se atiende en el seguro social, en el seguro popular. Ellos tienen acceso a los beneficios de la salud pública. Pero en realidad vemos que hay carencias en los hospitales públicos, no de gobierno, porque los hospitales son públicos, son de los mexicanos. Hay carencias, no hay medicamento suficiente en el Seguro Social, en el ISSSTE y menos en el Seguro Popular, porque no hay cobertura para todas las patologías o todas las enfermedades o todas las intervenciones quirúrgicas que se tienen que hacer. Ahí es donde está el meollo del asunto y el verdadero problema, que no solo les va a pegar a la clase media, como se dice. Esto ya es un acuerdo, Brenda. ¿Y sabe por qué es un acuerdo? Fíjese qué curioso, ¿no? Cómo se capitalizan los temas. Felipe Calderón, en su sexenio, quien era secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, buscó afanosamente el IVA en medicinas y alimentos. Y ahora que el PRI gobierna, es el PAN el que se opone. ¿A qué jugamos? Sí, pues ¿a qué jugamos, Berta? Pues jugamos a ganar las candidaturas, jugamos a ver quién es el afortunado en las contiendas electorales. Desafortunadamente, para los partidos políticos están primero sus intereses que el interés propio de que los mexicanos, de que quienes estamos siendo gobernados vivamos en mejores condiciones económicas. Desafortunadamente esa es nuestra realidad. Y lo otro que pues también es cierto, lo hemos permitido. Dicen que cada pueblo tiene los gobernantes que nos merecemos. Y bueno, pues ahí valga la reflexión, ¿no?, de quienes en este momento escuchan la radio, porque a mí me llamaba mucho la atención lo que decía
Mario Anchondo Quilty. El PAN estuvo impulsando durante años el hecho de que se llevara a cabo una reforma hacendaria que contempla precisamente el IVA en alimentos y medicinas. El PRI se opuso rotundamente. ¿Por qué? Porque sabía que venían tiempos electorales, porque navegó con la banderita de que yo defiendo a los más pobres. Y hoy nos encontramos solamente con que los señores pues se cambian los papeles, y luego dentro de la reflexión que pues es inevitable hacerla, Berta. ¿Por qué si buscan tener mayores recursos, por qué no en todo caso se busca? Ya sé que me va a decir que estoy soñando, pero ¿por qué no pensar los diputados que hoy están pensando en esa posibilidad en reducirse sus salarios? Esa es una medida y eso es un descontento mayor. Mira, vamos a escuchar a Guillermina Torres sobre el tema. 20893. Buenas tardes, Guillermina. Hola, Berta. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien, gracias a Dios. Bueno, Berta, creo que todas las opiniones pues ya fue muy extenso y realmente todos coincidimos. Definitivamente, pues yo creo que ahorita la situación que está pasando en el país y a lo mejor a nivel mundial, pues sí, todos estamos en una situación difícil, pero por sentido común, a veces dices, bueno, es como cuando está alguien enfermo y luego vas y le dices, pues te voy a dar una arrastrada para que te alivies, pues ilógico totalmente, ¿verdad? Porque si la economía está así y luego lo más fácil para todos los gobiernos es aplicar impuestos. Juan Pueblo, siga pagando, siga sosteniéndonos nuestros sueldos, nuestra forma de vida, y aquí seguimos nosotros acá tratando de sacar ideas brillantes para sacar y seguirnos pagando los sueldos que tenemos. Yo creo que un impuesto debe de ser equitativo, y equitativo no quiere decir todos parejos. Equitativo, el que tenga más pague más, y que no evadan los impuestos realmente los que muchas empresas grandes y muchos empresarios fuertes son los que la economía o que nosotros de alguna manera seguimos sosteniendo. Entonces, Berta, pues esa es mi opinión muy personal, ¿verdad? Y definitivamente pues es como a todo mundo, imagínate que alguna vez fuera a la inversa, que el gobierno en lugar de cobrarte IVA te va a regresar IVA. Oye, pues eso sería fabuloso, no tendríamos ni que, pero siempre es nomás Juan Pueblo, pague, ajuste ese cinturón y vámonos. Yo creo que no es así. Y yo pues en lo personal, bendito sea Dios, bueno, pues a lo mejor no estoy en una situación así que, pues, pero hay mucha gente que sí, está al día y come lo mismo, el mismo menú todos los días, sí, porque no le alcanza para más. Entonces, pues, ¿cuál restaurante y cuál nada ni en sus sueños? Entonces, pues siquiera lo básico, la canasta básica y lo que son medicamentos básicos, algo que eso quedara así sin que se tocara. Berta, muchas gracias por el espacio y esa era mi opinión. Y le aprecio muchísimo a Guillermina que nos haya hablado, ¿eh? Gracias. Gracias. Bueno, ese es el sentir del pueblo. Mire, dice, juegan con nosotros, pero somos borregos. Es que, ¿sabe qué? A lo mejor no es que seamos borregos, es que el mexicano, con su enorme, ¿qué le puedo decir?, confianza de que las cosas cambien, no pierde la esperanza nunca. Y aunque la esperanza a veces está fragmentada y quebrada, otra vez el mexicano pues reconstruye la confianza y vuelve a tener esperanza. Entonces, ¿tenemos exceso de confianza? Probablemente, Brenda, es lo que nos está sucediendo. Pero le voy a comentar otra situación. Dice Guillermina algo que es muy real: quien aporte más, quien más tiene, y es cierto. Mire, el grueso de la población, Brenda, no se va a los restaurantes a desayunar, a comer ni a cenar. Eso es cierto. El problema es que si también se graba al tendero de la esquina, al del puestecito, al de los burritos, es gente que ya se vio obligada a trabajar bajo esas circunstancias, a autoemplearse, y ahí es donde le pega, obviamente, a la gente de más abajo. Si queremos un país con un verdadero rumbo fiscal, el gobierno está obligado a tener un sistema fiscal bien ordenadito, sin perder el equilibrio. ¿Y cómo no se va a perder el equilibrio? Así como decía Guillermina, bueno, quienes puedan pagar más, que realmente paguen el IVA,
pero lo decía hoy por la mañana, quienes siempre están llevando la carga impositiva en el país es la clase media, porque la clase de abajo, la gente marginada, no tiene acceso a esos lujos aparentes donde se paga el IVA. Y la clase alta, los multimillonarios, se las saben de todas para evadir el fisco. Esos tampoco pagan, al contrario, forman asociaciones con las que le obligan al gobierno a devolverle millones. Hay fundaciones en nuestro país que operan bajo esas circunstancias. Los millonarios del país no pagan los impuestos porque se saben las reglas de la A a la Z y evaden los impuestos. Buscan todo tipo de argucias legales para no pagar. Entonces, ¿sabe qué es lo más triste, lo más lamentable? Pues que el pueblo a veces siempre la está llevando. Y lo más lamentable es que nuestro país, ¿sabe cuántos mexicanos están dados de alta pagando sus impuestos? Una tercera parte. Son menos de 30 millones de mexicanos los que sostienen al país. Y le estoy hablando de un país donde vivimos más de 112 millones de mexicanos y solo una tercera parte de México paga impuestos. ¿Esto es equitativo? ¿Esto es equilibrio? Por supuesto que no. Si esta reforma va con la intención de que paguen los que verdaderamente están evadiendo, bienvenida. Pero si es nuevamente un engaño bonito para que a final de cuentas Juan Pueblo pague, pues qué desafortunado. El costo político lo tendrán en su